Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Colaboramos en el crecimiento de su empresa. Atención personalizada, consultoría y asesoría en tributación. Consultas info@estudio-mediosoto.com.ar. Celular 299-402-3425. Roberto Kachanowski es uno de los economistas más consultados de la Argentina y, a mi juicio, uno de los más sólidos. El costo de la política es uno de los temas en el que se ha enfocado. Con él dialogamos. Esta es la entrevista. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto retomar el contacto. ¿Qué decís de bueno? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Roberto, me gustaría comenzar con un tema que vos venís estudiando en profundidad, el excesivo costo de la política. Y te pido un dato para arrancar. El costo promedio mensual de un senador nacional, comparando Argentina con España, para ponerlo en un contexto. Sí, a ver, cuando es el costo de un senador, aclaremos que es el sueldo de él más todos los gastos que tienen que ver con su actividad, ¿no? O sea, internet, celulares, transferencias, ¿cómo se llama? Traslados, etc., ¿sí? Asesores. Es como, no sé, yo mi actividad independiente de consultor tengo mi estructura. ¿Cuál es mi estructura? Más mis ingresos, ¿sí? El costo. El costo es de algo así como 200.000, un poquitito más, 200.000 euros mensuales. 200.000 euros mensuales. En España, un senador tiene un costo mensual, lo mismo, sueldo más todos los gastos, de 17.500 euros mensuales. Te puedes dar cuenta que nos fuimos al diablo. Ese es uno de los costos disparatados que tiene parte de la política argentina, y me estoy refiriendo nada más que a nivel Congreso Nacional. Tomar los congresos provinciales, los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados, y te vas a encontrar con un montón de gastos disparatados realmente. Por ejemplo, el año pasado en la Argentina hay congresos provinciales, en total legisladores provinciales hay 1.199, 1.200, número redondo. Sí. Eso costó 41.000 millones de pesos el año pasado, lo que equivale a que en promedio, aunque hay provincias que fueron más caras que otras, obviamente, cada legislador provincial costó 2.800.000 pesos mensuales. ¿Sí? Para que tenga la gente una idea, en el estado de Texas, en Estados Unidos, que vendría a ser el equivalente a un congreso provincial, trabaja 140 días cada 2 años. Se reúne cada 2 años. El tipo dice, miren, el gobierno de Texas no necesita tantas leyes. Yo le apruebo el presupuesto plurianual, las 2 o 3 leyes que necesite, debatimos, etc. Y si necesita, volvemos. Entonces cobran un ingreso muy chico más un viático. Y si tienen que volver, bueno, le pagan de nuevo el adicional, etc. Porque en realidad un país libre, un país próspero, no necesita que los legisladores estén sacando leyes todo el tiempo. Al contrario, Juan Bautista Alberdi decía, la Constitución es una gran ley derogatoria de la legislación española. Entonces, yo no sé si necesitamos tanto legislador legislando todo el tiempo, que estén diciendo a ver cuál es el Día Nacional del Asado de Tira, cuál es la capital nacional del salame quintero y ese tipo de cosas. Y cada vez que sacan alguna ley para agarrar la cabeza, así que si ajustás costo por calidad de lo que sacan, tiende infinito realmente. El tema es tener pocas leyes y de calidad, que no frenen a la actividad privada, ¿no? Como ocurre en Argentina. Vos no podés estar legislando todo el tiempo. A medida que vas sacando más leyes, vas coartando las libertades de los ciudadanos. Entonces, un congreso, cuando a mí me dicen,
mirá, este diputado no presentó ningún proyecto de ley, o aquel presentó tantos, y lo miden por cantidad de proyectos. Eso es un disparate. Vos podés presentar cualquier cosa que anule los derechos y vaya en contra de la Constitución, que después la Corte debería declararla inconstitucional, etc. Entonces, el Congreso solamente tiene que aprobar el presupuesto de la Nación y controlar que el Ejecutivo no se pase de la rosca, ¿sí? Es el control que tenemos los ciudadanos sobre el Poder Ejecutivo. Pero no es que tienen que, eso se dice que además tienen que trabajar, porque ellos trabajan mucho en comisión. Macana, no trabajan en comisión. El año pasado, en el 2019, cuando no hubo coronavirus y no hubo cuarentena, la Cámara de Diputados sesionó 8 días en todo el año. El senadores sesionó 7 días en todo el año. Y la comisión que más trabajó 30 días. O sea, un mes en todo el año. Es muy guaraca la cosa, ¿no? Ellos mismos reconocen que se fueron de pista. Otro de A mí los me han llamado y me lo han reconocido. Claro, tal cual. Otro de los datos que diste en una charla a la que tuve el gusto de asistir tiene que ver con los subsidios que se erogaron para mantener artificialmente bajas las tarifas de servicios públicos entre 2006 y 2015. Recordame cuál fue el monto de esos subsidios. 161.000 millones de dólares se gastaron ahí para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos tipo, que básicamente se concentró en la capital federal, ¿no? Y en Buenos Aires. Energía barata, agua potable barata, transporte público barato, tren barato, subte barato, ¿sí? Artificialmente barato. Porque lo que no pagabas en la ventanilla lo pagabas por otro lado, que era el gasto o la depreciación del sistema. Otro dato. Y ahí se notan grandes filtraciones que son robo. Un trabajo que hizo del Banco Interamericano de Desarrollo demuestra cómo la corrupción ahí tuvo una influencia muy importante. Claro, porque ahí hay otro tema. No solo se gasta de más, sino además de manera ineficiente. Por corrupción, por falta de por ineficiencia. idoneidad. Claro. Bueno, acordate de los videos de hace poco que compró el ministerio que maneja Daniel Arroyo. Los videos eran más caros que si yo voy al supermercado y los compro, y ellos los compraban por cantidad. Y recordemos que en la época del kirchnerismo venían los barcos, como se había agotado el stock de gas por el control de precios, no era negocio buscar gas en la Argentina para abastecer el sistema energético, tenían que traer barcos de gas licuado, que es carísimo, porque vos tenés que agarrar el gas, licuarlo a una determinada temperatura, lo que estás en un barco lo traes y después lo tenés que volver a transformar en gas. Eso en ese momento, el gas de boca de pollo estaba en $3, $4, $5 el millón de BTU. Un barco de esos costaba $15. Y además de eso, nunca llegaban al puerto algunos de ellos. ¿Viste? Desaparecía. Iba a la plata, pero no venía al barco. Así que ahí tenés un montón de gasto público también que se va. Pero eso es más parte de la corrupción que del clientelismo político. El clientelismo político o del gasto de la política tiene que ver con el aumento del empleo público. 70% de aumento de empleo público en promedio en todas las provincias entre el 2013 y el 2017. Por ejemplo. Claro, bueno, ahí recordemos cuántas personas cobran un cheque del Estado versus quienes aportan, quienes están en el sector privado. ¿Cómo es esa relación? En total, todos los meses pasan por la ventanilla del sector público del Estado a buscar algún cheque, puede ser empleado público, puede ser un plan social, etc. Pasan más o menos casi 20 millones de personas, ¿sí? Por el último dato, yo tenía 3.100.000 personas de empleo público entre nación, provincias y municipios, pero ahora tengo el número más preciso que me pasaron, que son 3.700.000. El grueso está en las provincias y en los municipios, no tanto en la nación, ¿no? Pero de todas maneras, son 3.700.000, eso te suma con todo lo que tenés, 20 millones, y los que están en el sector privado, que trabajan en blanco, somos 7 millones de personas. Pero ojo, ese cálculo lo hice antes del coronavirus. Hoy, esos 7 tenían que mantener a los 20, más a ellos, o sea, 7 mantenían a 27.
hoy muchos de ellos no se pueden mantener a sí mismos. Toma el taxista, el remisero, el que tiene la casa de zapatos, de ropa, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahora ese número debe haber cambiado, pero no tengo el dato exacto. De todas formas, te está mostrando que Argentina es un país, como dice la rebelión de atrás, de saqueadores, ¿no? Unos quieren vivir a costa de los otros. Y si decís esto está mal, te dicen que sos un insensible. Roberto, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta idea que se ha planteado, que se puede traducir en un proyecto, en cuanto a que el Estado se quede con parte de las acciones de las empresas a las que ayuda en este contexto de cuarentena? En realidad es un delirio, ¿no? Pero más delirante es que no haya salido ninguna autoridad nacional a decir lo que usted está diciendo es un disparate. Eso es lo que más me preocupa. A ver, el Estado te dijo, vos no podés trabajar, tenés que pagar igual el sueldo. Si no trabajo, si no produzco, no vendo, no tengo ingresos. Si no tengo ingresos, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la luz, ni puedo pagar los sueldos. Bueno, yo te presto, emito moneda. Entonces después cuando te emiten esa moneda, te dicen, bueno, ahora eso es parte mía. Bueno, con ese criterio yo diría, como yo me la paso manteniendo piqueteros con mis impuestos, entonces varios de esos piqueteros tienen que venir a trabajar para mí, en el jardín de casa, arreglando la casa, lo que sea. Sería el mismo criterio. Sería el mismo criterio. Yo creo que están muy pasados de vueltas. Ellos quieren el poder absoluto, pero hay un dato que no es menor. Ellos tienen la economía totalmente descontrolada en este momento y están tratando de distraer a la gente, inclusive con la cuarentena. La cuarentena, si vos te fijas, Uruguay no tuvo cuarentena obligatoria, casi no tuvo muertos, funcionó. Tengo amigos que están allá haciendo la cuarentena, uno en Punta del Este me dice, mira, me fui de Punta del Este a Montevideo, esto hace 2 o 3 semanas atrás, a reunirme por una cuestión de trabajo, me metí te voy a hacer el chivo, en una Starbucks, tomé un café, etcétera, me junté con la gente, funcionaron sin que papá Estado viniese a decirte cómo tenía que funcionar. Me parece que la cuarentena ya es una forma de cubrirse para que no se hable de economía. ¿Cómo ves el riesgo de una hiperinflación en función de esta emisión que se está realizando? Posible. No sé si va a ocurrir, pero una mega inflación la tenés casi seguro. Porque fíjate que vos en los primeros 12 días, bueno, 13 días, que fue el último dato, me fijé hoy anoche. En los primeros 13 días de mayo, la cantidad de moneda en circulación, lo que es base monetaria, pero los economistas para el conjunto de la gente de moneda en circulación, ¿no? La plata que tiraron al mercado aumentó un 28% respecto al 30 de abril. 28% ni siquiera en 13 días hábiles, porque hay que descontar los sábados y domingos, así que te debe estar quedando 7 días hábiles o menos. Esto significa que el Estado, mira, en el mes de abril, te voy a dar el dato concreto, en el mes de abril, el gobierno, el Banco Central, el Tesoro recaudó en impuestos para pagar sus gastos después de la transferencia de las provincias alrededor de 230.000, 240.000 millones de pesos. ¿Sí? Eso es lo que fue lo que recaudó en impuestos. Lo que recibió del Banco Central, por adelantos transitorios, por transferencia de utilidades, que es un invento contable, que es emisión de moneda, etcétera, fueron 310.000 millones de pesos. O sea que más que lo que recaudaron en impuestos. El principal fuente de financiamiento del Tesoro Nacional hoy en día es la emisión monetaria. Así que la piña, nos vamos a pegar una... Acá hay 2 posibilidades. O nos vamos de cabeza a una mega inflación o a una hiper, o te enchufan un plan Bonex. Una de dos. Ahora, hay que bancárselo políticamente eso, ¿no? Claro. La última, vos en un programa del que participaste hablaste de la necesidad de un cambio de mentalidad. ¿Cuáles son algunas de las ideas rectoras de ese cambio de mentalidad que se tiene que producir en la sociedad civil para que se generen cambios a nivel político y reformar el esquema económico de la Argentina?
El cambio de mentalidad es dejar la cultura de la deuda a pasar a la cultura de trabajo. La Argentina se construyó cuando vinieron nuestros abuelos inmigrantes y bisabuelos, si querés, a trabajar a la Argentina. No venían a buscar un plan social. Estos quieren construir la Argentina con un empleo público y planes sociales. ¿Sí? No. La Argentina se construyó cuando fue un país grande, se construyó con trabajo. Y la dirigencia política tiene como cautivos a los empleados públicos y a esos planes sociales, porque el tipo que tiene un plan social depende del puntero político para poder alimentar a su familia. Y el empleado público lo mismo. Si viene Kachanowski te va a sacar eso, así que te quedas muerto de eso. Entonces, lo que hay que cambiar en la Argentina es la cultura volver a la cultura del trabajo y no a la cultura de la dádiva. Esto no se va a hacer de un día para otro, etcétera, pero eso es lo que le critico a Cambiemos. Cambiemos nunca hizo un discurso de cambio de la cultura de la dádiva a la cultura del trabajo. Se peleaba para ver quién le daba más subsidios y ellos son kirchnerismo. Ese es el primer paso, obviamente, del debate, pero te diría que básicamente Argentina tiene un serio problema de valores. El creer que uno es rico, o sea, que el que es pobre porque otro es rico. ¿Sí? Entonces, hay que sacarle a aquel. Entonces aparece Heller cobrando un impuesto, esta otra diciendo que hay que sacarle a las empresas. Todos quieren confiscar e igualar hacia abajo. ¿Por qué? Porque en realidad hay un proyecto autocrático donde un grupo muy chiquitito va a ser la nomenclatura del país, que va a estar muy bien acomodada, y el resto va a ser el lumpen que va a vivir de las migas que te tiren esa nomenclatura. Roberto, gracias por tu tiempo. A pesar de la cuarentena, sé que tenés una agenda muy nutrida. Te agradecemos el tiempo para Impacto Económico. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto haber hablado contigo. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Dicen que lo importante de una desarrollista son sus metros cuadrados. Para nosotros es la confianza. Hoy nos estamos reconstruyendo como pyme y juntos saldremos adelante. Por fe, por voluntad y por acción. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.